Bueno, muy bien, seguimos ahora. Segundo bloque, o tercero, ya me perdí, pero vamos a tomar contacto, como les planteé, con nuestro amigo Ivo Sarjanovic, que está en Europa. Eh, Ivo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, estamos repasando, aquí está en el piso Alejandro Bongiovanni, se ha incorporado también Garrett Edwards, estamos repasando un poco lo que fue el año 2018 y queríamos ver contigo cómo estabas viendo el final desde el punto de vista económico de la economía, pero en términos globales, cómo estás viendo Estados Unidos, China, Europa, que está tan movido también todo por allá, que nos des un pequeño pantallazo pero ya del tema económico global, de cómo termina el 18 y cómo arranca el 19, Ivo. Bueno, en general diría que termina con preocupación. Ninguna de las economías está performando súper bien. Estados Unidos tiene indicadores que son muy positivos, pero en un contexto de desaceleración, con un déficit fiscal importante, con un endeudamiento creciente y con un presidente que genera ruido todo el tiempo, como que embarra la cancha. Y eso se refleja en una caída importante de las acciones en Estados Unidos, que están cotizando hoy 5% por debajo del comienzo del año, y con muchos analistas que están empezando a predecir que podemos llegar a tener una crisis más importante de la que quizás nos imaginábamos unos meses atrás. En Europa la situación es preocupante más que nada desde el punto de vista político. Hay grietas en casi todos los países. Profundas. Gradualmente los partidos de extrema derecha van ganando participación parlamentaria, ya no es solamente una presencia en las elecciones, sino que empiezan a tener un poco de influencia. Eso me preocupa muchísimo a mí, sobre todo porque se empieza a parecer un poco al periodo de entreguerras, ¿no? Y como todos recuerdan, el periodo de entreguerras no terminó muy bien. Y China es siempre una especie de misterio, porque nunca se sabe bien si los indicadores que ellos muestran son indicadores reales o no, pero bueno, vienen también muy golpeados a nivel acciones durante el año 2018 y con síntomas de desaceleración también interesantes, que si bien los indicadores muestran que el Producto Bruto sigue creciendo a tasas que para otros países son enormes, son tasas que para los chinos empiezan a ser un poco preocupantes. Y creo que en todo esto vuelvo a lo mismo de Trump. Creo que Trump le agrega a toda esta realidad eh, mucha fricción, mucha falta de tacto diplomático. eh, Toma medidas que a lo mejor pueden dejar contentos a algunos americanos, pero que el impacto en el resto del mundo, sin duda, no es positivo. O sea que sí, yo resumiría diciendo que el año 2018 termina con síntomas de preocupación y podemos ya tener un 2019 complicado. Vos nos planteabas como tres bloques, Estados Unidos, Europa y China, pero en algún punto todo termina interrelacionado, por lo tanto que cualquiera de las crisis que vos estabas marcando en alguno de esos bloques seguramente va a terminar afectando a los otros dos y al mundo en definitiva, ¿no? Ivo, ¿y Y al mundo más que nada diría que viene por el impacto de la política económica norteamericana. O sea, Estados Unidos venía en un ciclo ascendente de tasas de interés. Mayores tasas de interés en Estados Unidos implica que los países emergentes tienen que pagar deudas más altas por sus tasas de interés más altas por sus deudas, y eso siempre afecta negativamente. Adicionalmente a eso, Estados Unidos adoptó una política fiscal a partir del triunfo de Trump muy agresiva, donde se bajaron impuestos, se incrementó el gasto, y ese aumento del déficit fiscal va a cooperar a que suban las tasas de interés aún más. Aunque Trump ahora empieza a pelear al presidente de la Reserva Federal, tratando de torcerle el brazo para que no suba las tasas, en otra actitud no muy republicana que no demuestra un gran apego a la división de poderes. Es una situación bastante inédita en la que vive el mundo, donde tenemos un presidente en Estados Unidos que parece no respetar los códigos de la República. Es una cosa que nosotros quizás estábamos acostumbrados en el tercer mundo, pero verlo suceder en Estados Unidos es mala señal. Ivo, ¿cómo ves a la Argentina desde Europa? Argentina creo que
si querían solamente parar la inflación, están haciendo lo que hay que hacer porque hay un control férreo de la oferta monetaria y la inflación se para solamente de esa manera, dejando de emitir. Ahora puede terminar siendo una victoria pírrica, ¿no es cierto? Porque puede ser que paremos la inflación, pero nos quedemos sin economía. Entonces, si el parate de la inflación, que es necesario, no va acompañado de una serie de medidas que apunten a que el sector privado de alguna forma renazca con más ímpetu, y eso pasa por menores impuestos, pasa por un nivel de gasto menos elevado, pasa por una economía más desregulada, pasa por darle más oportunidades al sector privado. Creo que corremos un gran riesgo, que es no tener inflación, pero tener una actividad económica tan golpeada, que puede ser que terminemos nadie muy contento por ver una inflación más baja si va acompañado de un Producto Bruto colapsando, ¿no? Y hoy por hoy los niveles de actividad son también preocupantes. Pero por otro lado, eso es la consecuencia lógica de un plan económico incompleto, que se basa solamente en lo monetario y que ha descuidado lo real. Lo real pasa solamente por un incremento de impuestos sin un gran ajuste del gasto público y muy probablemente el déficit fiscal así no se pueda cerrar, A, porque no es suficiente, y B, porque los ingresos van a empezar a sufrir porque el nivel de actividad también sufre. Entonces se recauda menos. ¿Sabés Argentina que sigue teniendo un déficit fiscal proyectado de arriba del 5%. Eso va a llevar a un incremento del endeudamiento y a este ritmo, en un par de años más, el nivel de deuda total de Argentina puede rozar el 100% del producto, lo que va a llevar que si el apoyo del Fondo Monetario en algún momento no es tan intenso como en este momento, a Argentina le va a costar mucho refinanciar su deuda en los mercados voluntarios. Eso hace que quizás haya una reestructuración de la deuda en el futuro. los ajustes se producen o voluntariamente o involuntariamente. Si esto no sucediera de manera voluntaria, es decir, no se trabaja sobre la reducción del gasto, ¿esto por dónde puede saltar? ¿Por justamente la reestructuración de la necesidad de la reestructuración de la deuda? ¿Por dónde? Hay muchas alternativas. Yo siempre tengo a mí, una frase que me gusta repetir, que es: uno puede evitar el ajuste, lo que no puede evitar son las consecuencias de no ajustar. Sí, claro. Y quizás estemos viviendo un poco eso. Entonces, ¿de qué forma ajusta algo que no se ajusta? Y bueno, altísimas tasas de interés, que es lo que estamos viviendo ahora, fruto de un control férreo de la oferta monetaria, pero sin un ajuste en el sector real. Otra alternativa podría ser que en algún momento digan, bueno, no hay otra alternativa, tenemos que inflar, entonces empieza de nuevo a funcionar la maquinita. Y otra alternativa sería una reestructuración de la deuda. Ninguna de las tres es una alternativa muy feliz. Última Lo que pasa pregunta, es que hoy por sí. hoy, dadas las expectativas que hay en Argentina, los gobernantes se han vuelto en una forma de administradores de nuestras propias contradicciones. Entonces hay algunos que las administran mejor que otros, pero en el fondo sigue habiendo valores muy contradictorios que no se alinean y que no conducen a las soluciones que hacen falta. Entonces lo único que se hace es patear un poco la pelota para adelante, administrando todas esas contradicciones, ¿no? Ivo, última pregunta. ¿Podría desregularse? Podría, sí, pero ¿qué consecuencias tendría si fueran satisfactorias o no? ¿Podría empezar a desregularse sin atacar el gasto? ¿Sirve para algo eso? ¿Es insuficiente? ¿Es explosivo? No, yo creo que se puede desregular sin atacar el gasto. Yo creo que todo eso conduce a que haya mayores oportunidades de inversión y a que se genere un poco a lo mejor el nivel de empleo relacionado con eso. Creo que en este momento también ayuda tener un dólar un poco más fuerte. Durante este último periodo el dólar se había atrasado bastante y para Argentina, que tiene que salir de la mano de las exportaciones también, tener un dólar atrasado es mala noticia. Entonces creo que este dólar también coopera. Lo que pasa es que el gran riesgo es que si no se hacen los ajustes que hay que hacer, el dólar se va a volver a atrasar. Es siempre lo mismo, no hay milagros, no hay misterio. Se puede administrar un poco la situación y
comprar un poco de tiempo, pero no hay ningún tipo de solución de fondo si no se atacan los problemas de fondo. Ivo, siempre es un placer conversar contigo, te agradezco mucho, vamos a estar en contacto más seguido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un abrazo y felices fiestas para todos. Gracias, igualmente, abrazo grande.